Bueno, ya lo hemos comentado ampliamente el día de ayer. Por primera vez se registraron más de 1,000 fallecimientos en una sola jornada. Digo, la autoridad ha querido bajar un poco la importancia de esta información, diciendo que no todos murieron en la misma jornada, sino que murieron a lo largo de un lapso, pero finalmente se dieron a conocer 1,000 muertes, lo cual eleva a ya más de 11,000 las ocurridas en México desde el 18 de marzo pasado por el COVID-19. Vamos a hablar al respecto con la doctora Lorian Jiménez Faibi, jefa del Laboratorio de Genética Molecular en la UNAM, a quien le doy nuevamente la bienvenida al programa. Doctora, gracias por estar otra vez con nosotros. Muchas gracias, al contrario, gracias por la invitación, Pascal. A ver, yo empecé a notar una tendencia en la divulgación de estas cifras a través de un tuit suyo. Usted notaba, y creo que tiene toda la razón, nada más que me gustaría que pudiéramos abundar en intentar saber por qué. Los fines de semana baja el reporte de personas fallecidas y sube mucho los lunes y particularmente los martes. ¿Cuál es la explicación que usted encuentra para este dato, este fenómeno de los datos? Bueno, el fenómeno de los fines de semana en particular, pues realmente no necesita una explicación muy sofisticada. La explicación es muy fácil, es porque no están trabajando los fines de semana, ¿verdad? O sea, que estamos en una situación de una emergencia, es así en lo que estamos, una emergencia sanitaria. Y aún así, bueno, pues yo creo que las horas de trabajo o la gente que está dedicando tiempo a la captura y análisis de datos relacionados con la pandemia, pues simplemente se toman el día, ¿no? Los fines de semana, y por eso disminuye. Pues increíble, de verdad es muy difícil de entender una situación así, pero efectivamente los fines de semana baja mucho y luego repunta, pero bueno, nunca había subido tanto, nunca había llegado a estos niveles, vaya, ni siquiera a la mitad. Doctora, ahora llegó a 1,092 en una sola jornada. ¿Cómo leer este dato? Bueno, aquí hay dos problemas importantes. El asunto de los fines de semana es lo mismo que lo que pasó ayer, ¿no? Uh-huh. Existe un rezago importantísimo en los datos que se capturan y se dan a conocer por la Secretaría de Salud. Entonces, lo que termina sucediendo es que estas inconsistencias, bueno, a ver, primero recapitulo, lo que dijo al principio es cierto, es decir, que los 1,092 que se reportaron ayer no son necesariamente defunciones que ocurrieron ayer, Sí. sino que ocurrieron, pero es muy importante entender la magnitud del problema, porque algunas de estas muertes que se reportaron ayer tienen un rezago tan importante que son de finales del mes de marzo. Es decir, que esa es información de defunciones que no se habían registrado desde marzo, abril, y la mayoría son a partir de la segunda quincena de abril hasta todo el mes de Pero mayo. A ver, así como se puede planear con un rezago tal en los datos, es muy difícil tomar decisiones de política pública respecto de esta enfermedad. No, es imposible. O sea, los datos son inservibles para tomar decisiones y la audiencia necesita recordar algo, que claro que es importante informarle a los medios de comunicación, al público en general, etcétera, pero la utilidad de los datos no es informativa meramente, o sea, no es para que nosotros sepamos, bueno, ya hubo tantos, ¿no? Uh-huh. La utilidad de los datos es para que la autoridad sanitaria pueda tomar decisiones informadas para intervenir si existen problemas, si las cosas no van bien. Datos con estas características no sirven para eso. Entonces, es un problema muy grave. O sea, son dos. Una es que se quiera minimizar. El doctor López-Gatell ayer trató de hacer algo que me parece así completamente impensable, ¿no? Decir que los 1,092 muertos no son muy importantes porque no ocurrieron un solo día. Bueno, señor, que no hayan ocurrido ese día, o sea, ayer, no significa que no ocurrieron. O sea, 1,092 familias aunadas a las más de 10,000 que ya teníamos, son personas que han perdido un ser querido y sus vidas han sido cambiadas irreparablemente para siempre, ¿no? Entonces, pues no hay que minimizar, que no ocurrieron ese día no significa que no sea grave. Ahora, lo que además de todo es muy grave, es que este rezago ahora también es como un truco, ¿verdad? Esto de que baja y de repente repunta los lunes, martes, miércoles, también impide que se puedan hacer modelos predictivos adecuados y que se puedan estimar correctamente las tendencias, porque hay muchas inconsistencias y
estos picos de bajadas y de subidas hacen que las tendencias no se puedan estimar adecuadamente. Entonces, el problema es muy grave del rezago, ¿no? La calidad de los datos, digo, de origen, los datos que tenemos, o sea, necesitamos trabajar con ellos porque no hay otros, ¿no? Pero hay que entender que los datos tienen problemas muy graves de origen. Por ejemplo, como no estamos haciendo suficientes pruebas diagnósticas, pues todos los números, tanto de casos como de defunciones, están seriamente subestimados. Además de eso, le sumamos el rezago y, bueno, es incomprensible, verdaderamente, es un absurdo, pero quisiera, Pascal, si me permite nada más decir una cosa. Aquí ya no es tanto, el problema ya no es tanto si el doctor López-Gatell se equivoca o no, o sea, es obvio que está equivocado, ¿no? Pero tampoco es importante qué tanto se equivoca el señor. O sea, aquí lo que importa es la cantidad de tiempo que ha hecho perder a México. Es decir, así nos hizo perder 2 meses con el asunto de los cubrebocas. Jamás sabremos cuánta gente pudo haberse evitado que se enfermaran y cuántas muertes se hubieran prevenido de haber actuado más rápido. Pues, ahora, ¿cuánto tiempo nos está haciendo perder sin entrar con las estrategias de contención necesarias para detener esta catástrofe que nos está azotando? Entonces, la rendición de cuentas ya vendrá y qué bueno que se le exhiba, y cuando venga la rendición de cuentas, creo que los coscolazos le van a tocar muy mal, pero ahorita, más que todo eso, importa que alguien se ponga las pilas para meter medidas de contención antes de que estos 11,000 muertos se nos tornen en 30 y en 60 y en 100 y en 200,000. Pues, porque para allá vamos. Ahí está el dato. Doctora, le agradezco como siempre su disposición de conversar con nosotros, muy amable. Al contrario, es un placer. Gracias. Buen día. Doctora Lorian Jiménez Faibi, jefa del Laboratorio de Genética Molecular de la UNAM.